Estudia la palabra del Señor, amado hermano. Ve lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ahí en su primera carta, capítulo 4, versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. ¿En cuál lectura, amado hermano? Si no leemos la palabra del Señor, ¿cómo vamos a exhortar? ¿Cómo vamos a enseñar si no nos ocupamos en la lectura? Seguramente Pablo se está refiriendo a la lectura de la palabra del Señor. Es muy importante, hermanos, hacer mención aquí en este momento que nosotros podemos leer buenos libros cristianos, porque los hay. Pero todos ellos, amados hermanos, todos los libros cristianos, todos necesitan pasar por el filtro que es la palabra del Señor. Esto es muy importante y necesitamos saberlo, amados hermanos. Necesitamos, hay buenos libros cristianos, muy buenos, excelentes para nuestra instrucción. Pero necesitamos pasarlos por el filtro de la palabra del Señor. No importa el nombre del autor, no importa el nombre de la autora, eso no importa. Necesitamos pasarlos por el filtro de la palabra del Señor. Es mucho, mucho mejor leer literatura cristiana que andar leyendo el TV novelas y que los vaqueritos y que el Calimán y no sé qué tantos libros, tanta ilustración pagana, que tanta información que se mete en la mente de los cristianos. ¿Cómo van a instruirse de esa manera? Debemos instruirnos con la palabra del Señor. Y te lo repito, amado hermano, hay muy buenos libros cristianos, obviamente en las librerías cristianas. Podemos instruirnos de esa manera, comprar un buen libro, recibir enseñanza, recibir instrucción. Pero acuérdate, sobre todo eso, tú necesitas pasarlo por el filtro de la palabra del Señor. Cualquier literatura cristiana, no importa cómo se llame el autor, no es ninguna garantía. Si el autor de ese libro dice una cosa y la palabra de Dios dice otra, ahí es donde vamos a tener problemas. Necesitamos ser instruidos en el nombre del Señor, porque esos ministerios también son levantados por el Espíritu Santo. Pero por encima de todos ellos está la palabra del Señor. La palabra de Dios es nuestra garantía. La palabra de Dios es vida y la palabra de Dios es eficaz, amado hermano. La palabra de Dios lo es todo. Dios, hermanos, Dios dice en su palabra, Dios depositó todo en su palabra, todo, amado hermano. La palabra de Dios es quien finalmente nos va a juzgar al final de nuestros días, tanto a justos como a pecadores. La palabra del Señor es quien nos va a juzgar. Debemos entender eso y nos tiene que quedar bien, pero bien claro, hermanos, como pastores, como líderes, como siervos de Dios y como padres de familia. ¿Qué cosas estamos leyendo? ¿En qué cosas estamos ocupando nuestros momentos de meditación? ¿Qué estamos haciendo? Aquí el apóstol Pablo le dice, entre tanto que voy, le dice a Timoteo, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Si nosotros nos ocupamos en la lectura de la palabra del Señor, podemos exhortar con sana doctrina, podemos enseñar con la sana doctrina. Bendito sea el nombre del Señor. ¿En qué estás ocupando tus momentos de ocio? Tú puedes decir, hermano, pero no todo es espiritual, no todo es templo, no todo es cada momento y cada momento Biblia. Esa es tu decisión, amado hermano. Tú puedes vivir como tú quieras, pero la palabra del Señor dice que tu vida debe destilar la palabra siempre sobre tu vida. Debe de ser un fluir constante. Si tú tienes la capacidad de leer algún libro que no sea cristiano y tienes la capacidad de entenderlo en su contexto sin que eso afecte tu vida cristiana, tú puedes hacerlo. Yo no veo ningún problema en eso.
Pero lo que sí es un problema es que tú a eso que tú lees le des una interpretación cristiana. Eso sí es un problema, porque cuando lo pases por el filtro de la palabra de Dios, ahí van a chocar. La palabra de Dios es el filtro. La palabra de Dios es santa. Tú puedes leer muchas cosas las que tú quieras, pero cuando tú quieras darles una interpretación cristiana, si tú no tienes cuidado y cuando tengas la palabra de Dios enfrente, escucha, lo único que vas a hacer son dos cosas: pasarlo por el filtro de la palabra de Dios y sujetarte a lo que dice la Biblia, o la otra cosa que puedes hacer es manipular la palabra de Dios. Son las únicas dos cosas que puedes hacer. Y esa es tu elección, esa es tu decisión. Puedes leer mucha literatura que no sea cristiana, puedes hacerlo. De hecho, es bueno leer, es bueno documentarnos. Pero si tú no tienes la capacidad espiritual de que eso afecte tu conocimiento de la Biblia, de que eso afecte tu relación con Dios y de que eso afecte tu vida de santidad con Dios, hazlo. Y si no puedes, no tienes la capacidad, no lo hagas. Porque seguramente tu vida espiritual, tu vida mental, tu mente va a ser afectada. Por eso es importante. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Hay buenos libros cristianos, como ya mencioné, está la palabra de Dios. Existen muchas versiones de la palabra de Dios que son muy buenas. En eso podemos ocupar nuestro tiempo de lectura. No podemos poner pretextos, amados hermanos, de que no hay libros cristianos, porque esa es una mentira. El único requisito aquí es, te lo repito, pasarlo por el filtro de las Sagradas Escrituras. Si tú no lo haces, vas a cometer muchos errores. La palabra de Dios es el filtro. La palabra de Dios es santa, es pura. Entonces debemos entender, este es un principio de la palabra del Señor. Si tú lees las Sagradas Escrituras, tú vas a poder ocuparte en la exhortación, en la enseñanza. Pero si tú no lees ni siquiera literatura cristiana, ¿qué le vas a enseñar al pueblo? ¿Qué le vas a enseñar a tus hijos? Ese es el problema. No todo es religioso en el sentido de que tú digas, bueno, pues es que puro templo y puro templo y puro templo, y mi vida, ¿qué? Ese es tu problema, amado hermano. Hay muchas distracciones sanas. Claro que lo hay. Hay muchos juegos sanos. El problema es que a lo mejor esta distracción sana a ti no te llena, a ti no te gusta. Ese es tu problema. Pero distracciones sanas las hay, libros sanos hay, aún seculares, hay buenos libros. Si eso no llena tus expectativas, es porque tú no vives en santidad y tú quieres algo más que despierte a lo mejor tu curiosidad como humano, qué sé yo. Pero si tú vives en santidad, si tú vives en sujeción a la palabra del Señor, tú puedes leer algún libro que no sea cristiano. Puedes recibir buena información, pero te vuelvo a repetir, si eso no llena tu curiosidad, es porque no vives en santidad y tú quieres algo más fuerte. Esa es tu decisión, amado hermano. Pero no puedes estar mezclando, hermano, información. Que después de que tú hayas aprendido ciertas cosas y después tú quieras darles una interpretación cristiana, y cuando llegue al filtro de la palabra de Dios, si ahí chocan, ahí va a ser, hermano, tu consecuencia. Porque ya te vuelvo a repetir, solamente tienes dos opciones: pasar toda esa información por el filtro de la palabra del Señor y sujetarte a lo que dice la Biblia, o la otra opción es manipular las Sagradas Escrituras. Esas son las únicas dos opciones que tú tienes. Así que es muy importante, ocúpate en la lectura. Ocúpate en la lectura. ¿Qué es lo que le estás metiendo a tu mente? ¿Qué es lo que están viendo tus ojos? Por eso te lo repito y te lo recalco, amado hermano, esto es muy peligroso. Ocúpate en la lectura para que tú puedas dar una buena exhortación y una buena enseñanza a tu familia, a la iglesia de la cual tú eres responsable. Es importante, estos son principios de las Escrituras.
En la epístola del apóstol Pablo también a Tito, capítulo 1, versículo 9 dice: que sea retenedor de la palabra fiel, escucha, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Bendito sea el nombre del Señor. Tú tienes que ser un retenedor de la sana doctrina, un retenedor de la palabra fiel. Bendito sea el nombre del Señor. Tú tienes que ser un pastor, un siervo de Dios y un líder que enseñen la sana doctrina, que retengan la palabra fiel así como está enseñada en las sagradas escrituras, que se le tenga que dar la aplicación correcta para la gloria de Dios, que traza bien la palabra de verdad, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Ves, amado hermano, qué importante es la palabra de Dios como bendición y herencia generacional? Todo este conocimiento tienes que transmitirlo a tus hijos, a tu esposa, amado hermano, a tu iglesia, a donde el Señor te permite servir en este momento. Tienes que transmitir todo el conocimiento de la palabra del Señor. Debes de permitir ser instruido. Tienes que tener una actitud enseñable, una actitud dócil para recibir la instrucción de la palabra del Señor. Para que cuando a ti te llegue el tiempo de instruir y de enseñar, amado hermano, tú tengas las bases escriturales, amado hermano, de poder exhortar y de poder enseñar la palabra del Señor. Tito capítulo 2 versículo 7 dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad. Integridad en la enseñanza. Seriedad. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. La palabra del Señor, sana doctrina, retenedor de la palabra fiel. Preséntate tú, amado hermano, en todo como ejemplo de buenas obras y de integridad en enseñanza, porque la palabra de Dios es una palabra sana e irreprochable. Bendito sea el nombre de Dios. Amados hermanos, la semana pasada tocamos el tema de la disciplina y esta semana de la enseñanza. La palabra de Dios como bendición y herencia generacional. No te conformes y no te confundas con comprar una Biblia a tus hijos. Enséñales la palabra del Señor. Y nosotros como iglesia de Jesucristo dejemos la pereza espiritual, salgamos de ese letargo en el nombre de Jesucristo. Estudia la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, porque vas a terminar por rechazarla, amado hermano. Si tú no tienes cuidado, tú eres un candidato perfecto para que se manifieste en ti la apostasía, quien quiera que tú seas. La palabra de Dios lo es todo. No hay nada más importante que ella. La palabra de Dios es la misma voluntad del Altísimo. Bendito sea su nombre. Amados hermanos, esforcémonos por estudiar la palabra del Señor y tengamos siempre una actitud enseñable, dócil para la gloria del Señor. Amados hermanos, agradecemos a nuestro Padre Celestial una vez más esta grande bendición de poder compartir con ustedes, hermanos, las Sagradas Escrituras, y agradecemos a nuestros pastores y a nuestra cobertura, el licenciado Moisés Castillo Bedoya y a su esposa Jessica Coronado, por esta oportunidad que nos brindan cada semana de poder compartir las Sagradas Escrituras con todos ustedes, amados hermanos. Este fue su programa, Llamados a Gobernar, y mandamos un saludo a todos nuestros amigos pastores y hermanos de Libertad para las Naciones Mundial, y a todos nuestros amigos también que nos hacen favor de acompañarnos cada semana. Que el Señor les bendiga a todos ustedes y les enviamos bendiciones desde la ciudad de Tel Aviv, Israel. Que el Señor les bendiga y nos vemos primeramente Dios en la próxima semana. Que el Señor les bendiga.